Buen día, jóvenes. Vamos a seguir con la temática del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. En esta oportunidad vamos a seguir explicando la estructura por la cual la Ley 1523 del 2012 diseña o crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia. ¿Sí? Acordémonos que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres está conformada por estas instancias en las que se encuentran citadas en las diapositivas, en donde la máxima jerarquía y la máxima responsabilidad la tiene el presidente de la República, quien cuenta con apoyo del Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre y que direcciona, y quienes son los que direccionan los lineamientos o las rutas a seguir que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre va a comunicar a todas las entidades que hacen parte de ellas, entre las cuales tenemos los Comités Nacional para el Conocimiento de Riesgo, el Comité Nacional para la Reducción de Riesgo y el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, ¿ok? Y pues los diferentes consejos departamentales y consejos municipales que hacen parte como tal de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Continuemos entonces con la explicación y vamos a ver cuál es la responsabilidad y el rol de cada una de esas instancias para con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. De cada una de esas partes. Por ejemplo, comencemos con el presidente de la República. ¿Qué hace el presidente de la República en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres? Uno, es el conductor del Sistema Nacional. Sí, es el que toma las decisiones. Es el vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Ok? Es el que dice, ok, si se hace esto, ok, no se hace esto, independientemente del que el consejo sea el que asesore y el que defina cuál es la ruta a seguir. ¿Sí? Dice, es el único que está investido de las competencias constitucionales, legales, para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en todo el territorio nacional. O sea, en pocas palabras, lo que yo les estaba comunicando. Él es el único que bajo las direcciones constitucionales de 1991 tiene la potestad y la autoridad para decir qué es lo que se va a hacer en el país en temas relacionados con la gestión del riesgo de desastre. O por su consecuencia, qué es lo que se va a priorizar en el país para canalizar los recursos hacia la gestión del riesgo de desastres en Colombia. ¿Sí? Ok, aquí y dice, será el presidente de la República en todos sus asuntos relacionados en la materia. ¿Ok? ¿Cómo así? Esa unidad de gestión de riesgo de desastre que ustedes ven aquí, en las que yo les hablé, en las que hacen parte los consejos nacionales y a las que hacen parte los consejos municipales y a las que hacen parte los consejos departamentales, ¿sí? ¿Sí? Son las únicas que van a estar relacionadas en la rama ejecutiva con el presidente para generar o para direccionar o para orientar o para planificar o para direccionar o para controlar todo lo que tenga que ver con amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el territorio nacional. Sigamos entonces. ¿Qué hace el gobernador? ¿Qué hace el alcalde? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que así como en el Sistema Nacional Ambiental existían unas responsabilidades, estos dos señores también tienen unas responsabilidades? El gobernador dice que es el encargado de responder de la implementación de los procesos de conocimiento, los procesos de reducción y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia territorial. Está muy claro. O sea que ellos están obligados a identificar el riesgo, a identificar la amenaza, a evaluar la vulnerabilidad, a comunicar el riesgo, ¿cierto? Y a gestionar el riesgo. ¿Sí? A gestionar el riesgo que involucra, o sea, hacer una intervención sobre el riesgo o sobre la amenaza o sobre el escenario de vulnerabilidad, a fin de que no me genere efectos impactantes sobre el desarrollo social y económico de mi competencia territorial, ¿ok? Manejo de desastre, ¿ok? Se me materializó algo, hey alcalde, hey gobernador, ustedes tienen la obligación de darle una respuesta oportuna a esa amenaza y de recuperar el territorio, ¿ok? Tal cual. Sigamos, avancemos. Gobernador, lo que yo les hablaba, que era muy importante, el tema del ordenamiento del territorio, ¿sí? Dice, tanto gobernadores como alcaldes deben integrar en la planificación del desarrollo local acciones o estrategias y prioridades en materia de gestión del riesgo de desastre a través de ¿qué? Planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial y los esquemas de ordenamiento territorial.
Cuando estamos hablando de los planes de ordenamiento territorial, estamos hablando de que es el instrumento de planificación que deben utilizar los entes territoriales, ¿sí? Que tengan más de 1 millón de habitantes para planificar su territorio. O sea, estamos hablando de los departamentos. Cuando estamos hablando de los planes básicos de ordenamiento territorial, estamos hablando de aquellos entes territoriales que tienen número de habitantes inferior a 1 millón de habitantes, ¿sí? Que tienen la obligación entonces no de diseñar un plan de ordenamiento territorial, sino de un plan básico de ordenamiento territorial. En específico estamos hablando de los municipios. Y cuando hablamos de un esquema de ordenamiento, territorial, estamos hablando de aquello generado hacia los corregimientos, ¿ok? O las veredas, que tienen menos de 500 habitantes y que también tienen la responsabilidad de perdón, de involucrar todas estas estrategias de planificación y de acción prioritaria en materia de gestión de riesgo de desastre. ¿Cuál es el propósito? Okay. ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿con qué fin se ha diseñado toda esta estructura? O sea, ¿con qué fin creen ustedes que el Congreso dijo que era necesario diseñar un sistema nacional de gestión de riesgo de desastre en Colombia? Y además de eso dijo que era necesario involucrar a este sinnúmero de organizaciones. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Básico. ¿Por qué? Porque debe existir una orientación y una coordinación en entidades públicas para que se pueda optimizar el desempeño de esas entidades. Porque es que cuando trabajamos solo, ¿cierto? Nunca vamos a tener el mismo rendimiento que cuando trabajamos con un grupo de alto rendimiento, con personas que son interdisciplinarias y que tienen una perspectiva del mismo escenario totalmente distinta. Entonces, de esa forma, se definió en su momento de que debía existir una orientación y una coordinación a fin de que esas entidades no solamente trabajaran de forma aislada, sino que su desempeño sea óptimo. Ok, vamos hablando entonces de cada uno de ellos. Comencemos a desglosar entonces cómo está compuesto el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las responsabilidades del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo y quiénes hacen parte del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre en Colombia, que es muy importante. ¿Ok? Entonces, iniciemos acá con el Consejo. Dice que el Consejo será la instancia superior encargada de orientar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Eso está claro, ya yo eso se los expliqué. Pero no sabían que por lo menos, sí, ellos se deben de reunir 2 veces al año. Por lo menos es mínimo se deben de reunir 2 veces al año. O cuando exista alguna eventualidad que sea anormal, sí deben de reunirse de forma extraordinaria. ¿Por quiénes está compuesta entonces el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre? Ok, ese consejo está compuesto por presidente de la República y por los distintos ministros, o sea, el ministro de Hacienda, el ministro de Interior, el ministro de Agricultura, el ministro de Minas y Energía, el ministro de Medio Ambiente, ¿sí? Y además del ministro debe estar compuesto por el director general del Departamento Nacional de Planeación. ¿Por qué creen ustedes que debe estar el director general del Departamento Nacional de Planeación involucrado en todos estos temas? Básico. Porque los procesos de gestión de desastres se generan por una inadecuada planificación del territorio. ¿Y quiénes son los encargados de realizar la planificación del territorio nacional en Colombia? El Departamento Nacional de Planeación, ¿ok? Y el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, ¿ok? Él también debe estar incluido, está incluido en el Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo. ¿Qué hacen esos señores? ¿A qué se dedican? A ver, ¿qué es lo que hacen ahí en ese grupo o en ese consejo? Uno, debaten temas relacionados con la preparación, la respuesta y la rehabilitación. ¿Sí? Y es por eso que también, como involucra la parte de respuesta y de rehabilitación,
debe estar presente entonces el director de la Defensa Civil, el director ejecutivo de la Cruz Roja y el presidente de la Junta Nacional de Bomberos. ¿Por qué? Esas son las entidades de socorro que dan soporte logístico, técnico y operativo para la respuesta y la rehabilitación, ¿sí?, de los entes territoriales en caso de que se me llegara a materializar algún evento no deseado. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones? Las funciones son 6. Una, orientar y aprobar. ¿Qué orientan? Pues la política de gestión de riesgo de desastres en Colombia. ¿Sí? Aprobar. ¿Qué aprueban? Que como existe una política, debe existir un conjunto de acciones que nos ayuden a materializar esa política. Por tanto, en Colombia existe un Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces, esos señores son los encargados de cierto periodo, aprobar ese plan. Emitir un concepto previo a la declaratoria de situación de desastre nacional y de retorno a la normalidad. Ok, ¿cómo así? El presidente nacional de la República es el único, según la norma, que puede definir una situación de desastre nacional o una situación de calamidad pública. ¿Sí? Y también es el único que puede decir entonces que ya el país retorna a sus condiciones normales. ¿Ok? Pero para que eso suceda, primero tiene que existir un análisis previo en donde un conjunto de expertos emita un concepto técnico para decir que la envergadura del desastre amerita que el presidente de la República declare una situación de desastre nacional o una situación de retorno a la normalidad. ¿Ok? Entonces, estos señores, tanto el ministro de Ambiente, el de Hacienda, el director del Departamento de Planeación y los diferentes directores ejecutivos de la Defensa Civil, de la Cruz Roja y de la Junta Nacional de Bomberos, sí, en conjunto definen, generan su criterio y dicen, ok, si amerita que lo haga, no amerita que lo haga. Aprueban los planes específicos de recuperación. ¿Cómo así? ¿Cómo así que aprueban los planes específicos de recuperación? Como la gestión del riesgo de desastre, ¿sí? Esto define un marco general, pero el proceso de intervención y de recuperación, o el proceso de manejo y de recuperación del riesgo, ¿sí?, está asociado a las condiciones del territorio. Entonces, como está asociado a las condiciones del territorio, los planes de mitigación y de recuperación tienen que ser específicos, ¿sí? Y ellos, bajo un comité técnico, ¿sí?, son los encargados de aprobar que ese plan que se ha diseñado, ¿sí?, se ejecute, porque de cierta manera va a garantizar que el territorio recupere sus condiciones iniciales. Ejercer seguimiento y evaluación y control del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Estos señores son los que dicen, ok, ¿qué hiciste tú en este tiempo? ¿Dónde está la plática que invertiste? Ok, este fue el escenario, ven acá, esto no concuerda con esto de acá, ¿sí? Entonces, esos señores son los encargados de hacer veeduría y control sobre toda esta temática. Sigamos entonces, vamos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Okay. El decreto 4147 del 2011, ¿sí?, que fue por medio del cual se creó esa unidad, nos dice que ellos son los encargados de implementar la gestión del riesgo de desastre y que también son los encargados de coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo de ese conjunto de organizaciones que deben de estar articuladas. Esa unidad de gestión del riesgo de desastre, ¿sí?, tiene diferentes funciones. ¿Cuáles son? Una, articular, ¿sí?, en los niveles nacionales y territoriales todas esas entidades que hacen parte de ese sistema. ¿Ok? Articular las intervenciones privadas, las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales en el sistema nacional. ¿Ok? Hasta el momento solamente hemos visto la participación de la rama ejecutiva sobre todos estos temas relacionados con la gestión del riesgo de desastre. Pero ojo, las entidades privadas, ¿sí?, y las entidades sin ánimo de lucro también tienen una participación activa en todos estos procesos. Y es algo que más adelante vamos a analizar. Por tanto, la unidad de gestión de riesgo de desastre debe de integrar esas dos instancias, tanto la pública como la privada. Elaborar y hacer cumplimiento de la normatividad interna del sistema nacional, entendiéndose como decretos, regulaciones circulares y conceptos y otras normas. ¿Qué quiere decir? Como esto es una ley, ¿sí?, acordémonos que las leyes simplemente expiden, ¿sí?,
expiden, las leyes crean o modifican si se hace esto o que no se hace esto, independientemente del que el consejo sea el que asesore y el que defina cuál es la ruta a seguir. ¿Sí? Dice, es el único que está investido de las competencias constitucionales, legales, para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en todo el territorio nacional. O sea, en pocas palabras, lo que yo les estaba comunicando. Él es el único que bajo las direcciones constitucionales de 1991 tiene la potestad y la autoridad para decir qué es lo que se va a hacer en el país en temas relacionados con la gestión del riesgo de desastre. O por su consecuencia, qué es lo que se va a priorizar en el país para canalizar los recursos hacia la gestión del riesgo de desastres en Colombia. ¿Sí? Ok, aquí dice, será el presidente de la República en todos sus asuntos relacionados en la materia. ¿Ok? ¿Cómo así? Esa unidad de gestión de riesgo de desastre que ustedes ven aquí, en las que yo les hablé, en las que hacen parte los consejos nacionales y a las que hacen parte los consejos municipales y a las que hacen parte los consejos departamentales, ¿sí? ¿Sí? Son las únicas que van a estar relacionadas en la rama ejecutiva con el presidente para generar o para direccionar o para orientar o para planificar o para direccionar o para controlar todo lo que tenga que ver con amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el territorio nacional. Sigamos entonces. ¿Qué hace el gobernador? ¿Qué hace el alcalde? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que así como en el Sistema Nacional Ambiental existían unas responsabilidades, estos dos señores también tienen unas responsabilidades? El gobernador dice que es el encargado de responder de la implementación de los procesos de conocimiento, los procesos de reducción y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia territorial. Está muy claro. O sea que ellos están obligados a identificar el riesgo, a identificar la amenaza, a evaluar la vulnerabilidad, a comunicar el riesgo, ¿cierto? Y a gestionar el riesgo, ¿sí? A gestionar el riesgo que involucra, o sea, hacer una intervención sobre el riesgo, sobre la amenaza o sobre el escenario de vulnerabilidad, a fin de que no me genere efectos impactantes sobre el desarrollo social y económico de mi competencia territorial, ¿ok? Manejo de desastre, ¿ok? Se me materializó algo, hey alcalde, hey gobernador, ustedes tienen la obligación de darle una respuesta oportuna a esa amenaza y de recuperar el territorio, ¿ok? Tal cual. Sigamos, avancemos. Gobernador, lo que yo les hablaba, que era muy importante, el tema del ordenamiento del territorio, ¿sí? Dice, tanto gobernadores como alcaldes deben integrar en la planificación del desarrollo local acciones o estrategias y prioridades en materia de gestión del riesgo de desastre a través de ¿qué? Planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial y los esquemas de ordenamiento territorial. Cuando estamos hablando de los planes de ordenamiento territorial, estamos hablando de que es el instrumento de planificación que deben utilizar los entes territoriales, ¿sí? Que tengan más de 1 millón de habitantes para planificar su territorio. O sea, estamos hablando de los departamentos. Cuando estamos hablando de los planes básicos de ordenamiento territorial, estamos hablando de aquellos entes territoriales que tienen número de habitantes inferior a 1 millón de habitantes, ¿sí? Que tienen la obligación entonces no de diseñar un plan de ordenamiento territorial, sino de un plan básico de ordenamiento territorial. En específico estamos hablando de los municipios. Y cuando hablamos de un esquema de ordenamiento territorial, estamos hablando de aquello generado hacia los corregimientos, ¿ok? O las veredas, que tienen menos de 500 habitantes y que también tienen la responsabilidad de, perdón, de involucrar todas estas estrategias de planificación y de acción prioritaria en materia de gestión de riesgo de desastre. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿con qué fin se ha diseñado toda esta estructura? O sea, ¿con qué fin creen ustedes que el Congreso dijo que era necesario diseñar un sistema nacional de gestión de riesgo de desastre en Colombia? Y además de eso dijo que era necesario involucrar a este sinnúmero de organizaciones. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Básico. ¿Por qué? Porque debe existir
una orientación y una coordinación en entidades públicas para que se pueda optimizar el desempeño de esas entidades. Porque es que cuando trabajamos solo, ¿cierto? Nunca vamos a tener el mismo rendimiento que cuando trabajamos con un grupo de alto rendimiento, con personas que son interdisciplinarias y que tienen una perspectiva del mismo escenario totalmente distinta. Entonces, de esa forma, se definió en su momento de que debía existir una orientación y una coordinación a fin de que esas entidades no solamente trabajaran de forma aislada, sino que su desempeño sea óptimo. Ok, vamos hablando entonces de cada uno de ellos. Comencemos a desglosar entonces cómo está compuesto el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las responsabilidades del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo y quiénes hacen parte del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre en Colombia, que es muy importante. ¿Ok? Entonces, iniciemos acá con el Consejo. Dice que el Consejo será la instancia superior encargada de orientar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Eso está claro, ya yo eso se los expliqué. Pero no sabían que por lo menos, sí, ellos se deben de reunir 2 veces al año. Por lo menos es mínimo se deben de reunir 2 veces al año. O cuando exista alguna eventualidad que sea anormal, sí, deben de reunirse de forma extraordinaria. ¿Por quiénes están compuestas entonces el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre? Ok, ese consejo está compuesto por presidente de la República y por los distintos ministros, o sea, el ministro de Hacienda, el ministro de Interior, el ministro de Agricultura, el ministro de Minas y Energía, el ministro de Medio Ambiente, ¿sí? Y además del ministro debe estar compuesto por el director general del Departamento Nacional de Planeación. ¿Por qué creen ustedes que debe estar el director general del Departamento Nacional de Planeación involucrado en todos estos temas? Básico. Porque los procesos de gestión de desastres se generan por una inadecuada planificación del territorio. ¿Y quiénes son los encargados de realizar la planificación del territorio nacional en Colombia? El Departamento Nacional de Planeación, ¿ok? Y el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, ¿ok? Él también debe estar incluido, está incluido en el Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo. ¿Qué hacen esos señores? ¿A qué se dedican? A ver, ¿qué es lo que hacen ahí en ese grupo o en ese consejo? Uno, debaten temas relacionados con la preparación, la respuesta y la rehabilitación. ¿Sí? Y es por eso que también, como involucra la parte de respuesta y de rehabilitación, debe estar presente entonces el director de la Defensa Civil, el director ejecutivo de la Cruz Roja y el presidente de la Junta Nacional de Bomberos. ¿Por qué? Esas son las entidades de socorro que dan soporte logístico, técnico y operativo para la respuesta y la rehabilitación, sí, de los entes territoriales en caso de que se me llegara a materializar algún evento no deseado. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones? Las funciones son 6. Una, orientar y aprobar. ¿Qué orientan? Pues la política de gestión de riesgo de desastres en Colombia. ¿Sí? Aprobar. ¿Qué aprueban? Que como existe una política, debe existir un conjunto de acciones que nos ayuden a materializar esa política. Por tanto, en Colombia existe un Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Entonces, esos señores son los encargados de cierto periodo, aprobar ese plan. Emitir un concepto previo a la declaratoria de situación de desastre nacional y de retorno a la normalidad. Ok, ¿cómo así? El presidente nacional de la República es el único, según la norma, que puede definir una situación de desastre nacional o una situación de calamidad pública. ¿Sí? Y también es el único que puede decir entonces que ya el país retorna a sus condiciones normales. ¿Ok? Pero para que eso suceda, primero tiene que existir un análisis previo en donde un conjunto de expertos emita un concepto técnico para decir que la envergadura del desastre amerita que el presidente de la República declare una situación de desastre nacional o una situación de retorno a la normalidad. ¿Ok? Entonces, estos señores, tanto el ministro de Ambiente, el de Hacienda, el director del Departamento de Planeación y los diferentes directores ejecutivos de la Defensa Civil, de la Cruz Roja y de la Junta Nacional de Bomberos, sí, en conjunto
definen, generan su criterio y dicen, ok, si amerita que lo haga, no amerita que lo haga. Aprueban los planes específicos de recuperación. ¿Cómo así? ¿Cómo así que aprueban los planes específicos de recuperación? Como la gestión del riesgo de desastre, ¿sí? Esto define un marco general, pero el proceso de intervención y de recuperación, o el proceso de manejo y de recuperación del riesgo, ¿sí? Está asociado a las condiciones del territorio. Entonces, como está asociado a las condiciones del territorio, los planes de mitigación y de recuperación tienen que ser específicos, ¿sí? Y ellos, bajo un comité técnico, ¿sí? Son los encargados de aprobar que ese plan que se ha diseñado, ¿sí? Se ejecute, porque de cierta manera va a garantizar que el territorio recupere sus condiciones iniciales. Ejercer seguimiento y evaluación y control del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Estos señores son los que dicen, ok, ¿qué hiciste tú en este tiempo? ¿Dónde está la plática que invertiste? Ok, este fue el escenario, ven acá, esto no concuerda con esto de acá, ¿sí? Entonces, esos señores son los encargados de hacer veeduría y control sobre toda esta temática. Sigamos entonces, vamos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Okay. El decreto 4147 del 2011, ¿sí? Que fue por medio del cual se creó esa unidad, nos dice que ellos son los encargados de implementar la gestión del riesgo de desastre y que también son los encargados de coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo de ese conjunto de organizaciones que deben de estar articuladas. Esa unidad de gestión del riesgo de desastre, ¿sí? Tiene diferentes funciones. ¿Cuáles son? Una, articular, ¿sí? En los niveles nacionales y territoriales todas esas entidades que hacen parte de ese sistema. ¿Ok? Articular las intervenciones privadas, las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales en el sistema nacional. ¿Ok? Hasta el momento solamente hemos visto la participación de las ramas ejecutivas sobre todos estos temas relacionados con la gestión del riesgo de desastre. Pero ojo, las entidades privadas, ¿sí? Y las entidades sin ánimo de lucro también tienen una participación activa en todos estos procesos. Y es algo que más adelante vamos a analizar. Por tanto, la unidad de gestión de riesgo de desastre debe de integrar esas dos instancias, tanto la pública como la privada. Elaborar y hacer cumplimiento de la normatividad interna del sistema nacional, entendiéndose como decretos, regulaciones circulares y conceptos y otras normas. ¿Qué quiere decir? Como esto es una ley, ¿sí? Acordémonos que las leyes simplemente expiden, ¿sí? Las leyes crean o modifican algo, ¿sí? En este caso, la 1523 creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y expidió la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Pero pueden existir normas, ¿ok? O pueden existir decretos, resoluciones o circulares de manera interna que puedan modificar o derogar algunos de los artículos de los cuales estamos estudiando hasta el momento. ¿Sí? Hasta la fecha existen varios decretos que han derogado o han modificado unos artículos que más adelante en su momento vamos a hablar. Eso hace la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. ¿Sí? Esa es la función. Pero ella no lo hace solita, ¿cierto? Ella se soporta bajo 3 comités que ya hablamos. ¿Sí? El Comité Nacional para el Conocimiento, el Comité Nacional para la Reducción y para la reducción, sí, y el Comité Nacional para la Recuperación. ¿Ok? Entonces, hablemos del primero. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hace qué hace el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo? El artículo 19 nos dice que ellos básicamente tienen 3 funciones. Una, asesoran, ¿sí? 2, planifican y 3, realizan seguimiento y control, ¿sí? ¿A qué? Al conjunto de actividades o de acciones destinadas a garantizar la efectividad y la articulación de los procesos bajo la dirección de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Eso hace el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. ¿Sí? Tal cual. Eso hace. ¿Ok? Ese comité no existía. ¿Ok? Antes de la expedición de la ley 1523, el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo no existía. ¿Ok? Esa instancia no hacía parte de la rama ejecutiva del poder público.
allí en el artículo 20 fue donde se creó ese comité, al igual que los otros comités, y se le dio unas funciones en específico, ¿ok? Que fueron las que les mencioné. Ese comité debe estar integrado por alguien, ¿sí? Debe estar compuesto por alguien. El artículo 20 nos dice que ese comité debe estar integrado por el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, ¿sí? O su delegado. ¿Cómo ha sido su delegado? O sea, en momentos o en escenarios en que el director no puede estar presente, él puede delegar a una persona para que cumpla su rol durante la sección, que acuérdense que ellos se deben de reunir por lo menos 2 veces al año, o de forma extraordinaria cuando la ocasión lo merite. El director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, el director del DANE o su delegado, el director del IGAC, ¿sí? O su delegado, el director de Ingeominas o su delegado, el director de IDEAM o su delegado, el director de DIMAR, ¿sí? El director ejecutivo de ASOCARS, acuérdense que ASOCAR es la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, ¿sí? El director de ejecutivo de ASOCARS, que ya se los mencioné, un gobernador delegado, ¿sí? Y un alcalde delegado. Cuando hablamos de gobernador delegado, cuando hablamos de alcalde delegado, ¿sí? Estamos hablando dependiendo de la competencia y de la jurisdicción. Ejemplo. Lo que pasó con Hidroituango, ¿ok? En Hidroituango se presentó una eventualidad por fuertes precipitaciones y una inadecuada planificación del ordenamiento del territorio, en donde se identificaron de que ciertos escenarios generaban una vulnerabilidad para una población o para X o Y poblaciones. Estos señores se reunieron de forma extraordinaria a fin de evaluar de forma veraz, ¿sí?, la situación con respecto a qué medidas de intervención se iban a realizar. Todos estos señores tenían que estar presentes en ese comité nacional, ¿ok? Y el gobernador de la Antioquia y el alcalde de Medellín debían de estar también presentes. Entonces, a eso hace referencia gobernador delegado, alcalde delegado. ¿Cuáles son las funciones del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo? 1. Orientar la formulación de políticas. 2. Orientar la identificación de escenarios de riesgo. 3. Orientar el análisis y la evaluación de riesgo. 4. Orientar el monitoreo y seguimiento de riesgo. 5. Orientar la identificación de los factores de riesgo, que es algo que ya hemos hablado. Asesorar el diseño del proceso de conocimiento de riesgo. Y por último, proponer a la articulación de los procesos. ¿Ok? Esas también son algunas de sus funciones, ¿sí? Por ejemplo, acá, ellos deben de articular el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con el SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental. ¿Okay? Muy importante que tengan eso en claro, ¿sí? Y miren lo que dicen acá. Proponer por la armonización de acciones de gestión ambiental, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. ¿Sí? Entonces, para los que estaban presentes en la asignatura decían, hombre, ¿yo para qué debo ver gestión de riesgo? Ahí está. Porque la norma es clara y la norma lo dice. ¿Sí? Existe una relación intrínseca entre la gestión ambiental, los efectos del cambio climático y la gestión del riesgo. ¿Ok? Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias de recuperación a emergencias. Ese es un tema que ya analizamos. Orientar la formulación, implementación de seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo. Eso también ya lo debatimos, lo hablamos. Orientar la formulación de planes de acción específicos. También es una cosa que ya hablamos cuando son etapas de post-desastre. Fomentar la apertura de las líneas de investigación y formación a las instituciones de educación superior. Ok. ¿A qué vamos? Ellos, la rama ejecutiva, tiene la función o tiene la responsabilidad, o sea, el comité, perdón, de conocimiento del riesgo, el Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo, tiene la responsabilidad,
¿sí? No solamente con las entidades públicas, con las comunidades y las privadas, sino también con la generación del conocimiento del riesgo. Por tanto, ellas deben de promover la investigación científica a las instituciones de educación superior que tengan afines con las temáticas o que tengan estudios a nivel técnicos, tecnólogos, de pregrado o posgrado relacionados con la gestión del riesgo de desastre. ¿Sí? Comúnmente en campo, ¿quiénes son los que manejan este tipo de escenarios? Los CISO o los de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque los riesgos son concebidos de una forma muy holística y sistemática, ¿sí? Y dentro de mis organizaciones, si bien existen riesgos para la comunidad trabajadora, fuera de también existen unos riesgos que yo como director de HSQ o que yo como director de ambiental o que yo como director o coordinador de seguridad y salud en el trabajo debo de identificar, evaluar y tener en cuenta a la hora de generar mis escenarios de vulnerabilidad. Porque eso me va a acondicionar mi respuesta ante esas eventualidades. Entonces, por eso es que es importantísimo tenerlo en cuenta. Por último, orientar la formulación de planes específicos, bueno, algo más de lo que ya les había hablado, y formular líneas de manejo y transferencia de información para el diseño y operación del Sistema Nacional de Gestión de Información para la Gestión de Riesgos. ¿Ok? Hasta el momento, esto es lo que vamos a tocar en la primera sección, ¿sí? Queda pendiente para la próxima sesión todo lo relacionado con el Comité Nacional para el manejo, para la reducción de riesgo, perdón, y el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, que lo vamos a analizar en la próxima sesión. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a la temática que acabo de explicar, ya saben por dónde me pueden contactar. Todo lo visto hasta el momento es lo que va a entrar en el quiz. O sea, todo esto que hemos visto hasta la fecha es lo que va a entrar hasta el quiz. Recuerden que el quiz está habilitado el día de hoy con una fecha máxima de ejecución hasta el día 19, o sea, hasta el domingo a las 11:59 de la noche. Después de pasar esa fecha, no voy a habilitar otra vez la actividad para su ejecución. Así que es muy importante que lo tengan en cuenta. Por lo mismo les socialicé las fechas de las actividades para que se programaran. Porque genera un mal de boca de pronto el tener que habilitar las actividades para que algunos compañeros se pongan a tono cuando deben de seguir una secuencia que ya está previamente programada. ¿Ok? Entonces es muy importante que estén pendientes de las fechas. Sin más, este fue todo de la primera sección. Nos vemos en una próxima oportunidad en donde les explicaré entonces las otras instancias que hacen parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en Colombia, según lo definido por la Ley 1523 del 22 de agosto del 2012. Que estén muy bien, chicos. Feliz fin de semana.